¿Quieres ponerte de pie? Vamos a invocar una vez más el nombre del Señor, continuar con el camino que nos preparó Juan David. Preparamos nuestros corazones para llegar a este momento y elevar nuestra voz en oración y decir: Dios eterno, Dios de los cielos, Dios majestuoso, Dios sublime, Dios y Padre nuestro. Gracias, Dios. Gracias porque nosotros, los que hemos confesado a Jesús como único y suficiente Salvador de nuestras vidas, los que hemos sido alcanzados y abrazados por tu gracia, podemos invocar al Dios de los cielos y llamar Padre nuestro al Creador del universo. Oh Señor, especialmente en este día en que se celebra el Día de los Padres, qué bendición, qué gozo que podemos estar nosotros aquí en tu casa para alabarte, para celebrarte, para agradecerte, para invocarte y llamarte Padre nuestro. ¡Aleluya! Gracias por esa realidad. Gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados y comprarnos para ti de esta manera, Señor. Gracias por adoptarnos como hijos tuyos. Gracias por recibirnos. Gracias por salvarnos. Gracias, Padre, por todo lo que haces en nuestras vidas. Sí, hoy, Dios, estamos agradecidos por papá. Estamos agradecidos por los padres, Señor, que nos has dado. Y Padre, sobre todas las cosas, estamos agradecidos por tu persona, por tu paternidad, por tu amor, por tu cuidado. Señor, sabemos, la experiencia lo dice, que hay padres que no asumen responsablemente su rol de papá. Oh Señor, pero tú eres el Padre que nos cuida, eres el Padre que no nos abandona, eres el Padre que estás presente, eres el Padre que nos levanta cuando caemos, eres el Padre que nos sana cuando estamos enfermos, eres el Padre que provee cuando estamos en necesidad, eres el Padre que ha provisto lo más grande, un camino para que un día estemos en comunión eterna contigo. Gracias, papá. Gracias, papá, por esta realidad, Señor. Y por eso hoy nos disponemos, Padre, una vez más, a alabarte, a adorarte, a expresarte nuestro amor en adoración. Oh, Señor, a declarar que solo tú eres Rey sobre nuestras vidas, mi Señor. Y confiando venimos, Padre, de que hoy, en la medida que te celebramos, Señor, tú vas a ministrar nuestras vidas con tu Espíritu Santo una vez más. Eres tan bueno, papá. Eres tan maravilloso, papá, que has dado tu Espíritu Santo a nosotros. Oh Señor, qué regalo, aleluya, qué paquete de la salvación, perdón de pecados, vida eterna, comunión eterna contigo y el Espíritu Santo. Oh Señor, gracias. Bendícenos en este día con tu presencia y permite que te adoremos en espíritu y en verdad. Tú estás en control, Dios. Tú eres Dios soberano. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Les voy a compartir Malaquías 3, de 10 y 11. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Amén. Padre, le damos gracias, mi Dios, mi Rey, mi Señor, por esta preciosa oportunidad que nos das de estar reunidos en tu casa, Señor, adorándote, alabándote, exaltando tu nombre aquí en la tierra. Gracias por este honor, Señor, de estar aquí reunidos. Padre, gracias porque nos dejaste este manual de la palabra, Señor, y nos prometiste, Señor, que tú estarías con nosotros dándonos vida y salud para poder trabajar, traer el sustento a nuestro hogar, Señor, y tener para compartir con otros. Gracias, Señor, porque dijiste en tu palabra, Señor, que trajéramos todas las ofrendas y los diezmos al alfolí, y que te probáramos en esto, si no abrirías las ventanas de los cielos en nuestras vidas, hasta que sobre y abunde salud, prosperidad, riqueza, Señor, y sobre todo nuestra preciosa familia juntos en armonía. Gracias por este honor que nos das de estar reunidos aquí en tu casa. Señor, recibe este regalo, Señor, de nuestras vidas como olor fragante hoy, Señor, de adorarte, alabarte y exaltarte. Te rogamos, mi Dios, por aquel que no tiene un trabajo, Señor, provéele, Padre mío.
para que tenga el gozo de ofrendar en tu casa, Señor, y de ayudar, Padre Santo, en la extensión de tu reino. Bendice, Señor, cada mayordomo de esta iglesia, Señor, que cuando esos diezmos y esas ofrendas lleguen al alfolí sean administrados con equidad, Señor, para la extensión de tu reino. Gracias por este privilegio y este honor de estar aquí reunidos en tu casa. Bendecimos tu nombre, Señor, y te glorificamos. En el nombre de Jesús hemos orado, mi Dios. Amén. 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 Si puedes ponerte en pie, gózate. Ponte en pie y canta al Señor en esta mañana con gozo. Eres bueno y grande es tu fidelidad. Canta al Señor, que se oiga. Ante tu nombre hay una canción que sigue todo mi ser, y sin temor lo declararé. Eres la luz entre tinieblas, nada te para, eres el Dios de promesas, se cumplirá cada palabra, no hay quien te detenga, eres el Dios de promesas. Viene el Rey, prepara el camino ya, y ante él todo miedo huirá. Cadenas rompió, vistió tu libertad, resucitó y aquí está. Eres la luz de las tinieblas, nada te para, eres el Dios de promesas, se cumplirá cada palabra, no hay quien te detenga, eres el Dios de promesas. Dios es un Dios de promesas fieles, firmes, y todas se van a cumplir. La oscuridad no prevalecerá, eterno Dios, Jesús el gran yo soy, no fallarás, nada te detendrá, eterno Dios, Jesús el gran yo soy, la oscuridad no prevalecerá, eterno Dios, Jesús el gran yo soy, no fallarás, nada te detendrá, eterno Dios, Jesús el gran yo soy. Eres la luz entre tinieblas, nada te para, eres el Dios de promesas, se cumplirá cada palabra, no hay quien te detenga, eres el Dios de promesas. Gracias, Señor. Eres un Dios de promesas, un Dios que cumple promesas. Seguimos adorando el nombre del Señor. Goza en esta mañana. Aplauda al Señor. Canta. Alto y magnífico, al fuego
Traemos tributo eterno. Nuestra alabanza daremos al Rey, Él es digno por siempre. Cantemos a Él, aleluya, aleluya por siempre. Cantemos al Rey, Él es digno por siempre. Cantemos a Él, aleluya, aleluya al Señor por siempre. Gloria y honra a Él se levanta, sobre Él es digno de nuestra alabanza. Gloria y honra a Él se levanta, sobre Él es digno de nuestra alabanza. Gloria y honra a Él se levanta, sobre Él es digno de nuestra alabanza. Gloria y honra a Él se levanta, sobre Él es digno de nuestra alabanza. Daremos al Rey, Él es digno por siempre. Cantemos a Él, aleluya, aleluya por siempre. Cantemos al Rey, Él es digno por siempre. Cantemos a Él, aleluya, aleluya por siempre. Cantemos al Rey, Él es digno por siempre. Cantemos a Él, aleluya, aleluya al Señor por siempre. Vamos a alabar al Señor. Te adoramos. Aleluya. Estamos ante tu trono en esta mañana, Señor, agradecidos, sabiendo cuán profundo es tu amor con nosotros, Señor. Cuánta gracia, oh Dios. Te adoramos. Digno eres Dios. Quiero estar contigo. En la intimidad Quiero estar contigo. podemos estar contigo, Señor. En lo secreto, contigo quiero estar. Sí, Dios. Quiero tener intimidad con tu verdad. Diga al Señor, Dios, en los secretos, Ahí en tu verdad, y queremos tener intimidad contigo, Dios. puedes abrir mi corazón y trabajar. Sí, Dios. Estar en mi interior con tus manos de amor. Solo busco ser más como tú. En mi habitación, en la multitud te adoro. Los secretos te adoro. En mi habitación o en la multitud me rindo.
y solo tú, Jesús, eres nuestro abrigo. Padre, ahora háblanos a través de la exposición de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hay dos cosas que son importantes hacer. Primero, en este momento, all children go to Children's Church, iglesia infantil, todos los niños. Damos gracias a Dios por nuestras hermanas que sirven al Señor. Dios les bendiga. Y espero que se diviertan, que la pasen bien, sobre todo que aprendan del Señor. También quiero reconocer a las personas que están con nosotros de visita o por primera vez. No es por primera vez, pero está aquí la familia de la hermana Luz, ¿verdad? Que Dios les bendiga, es un gozo tenerles por acá. ¿Y les acompaña? Los primos de Luz. Dios les bendiga, un placer tenerles acá. Y la hermana de Luz también. Yo pensaba que era Luz, la estaba saludando. Si no, pues qué bueno que estamos todos acá ahora para recibir la palabra de Dios. Ver a algunos de ustedes que han estado atravesando desafíos. ¿Perdón? ¿What? Okay. There is a poem. Hay un poema, perdón, no sabía. ¿Tú lo escribiste? ¿No es tuyo para mí? Para los padres. Buenos días y felicidades a todos los padres. Las manos de papá son grandes y fuertes. Con sus manos construyó nuestra casa y arregló todas las cosas rotas. Las manos de papá dan generosamente, sirvieron humildemente y aman a mamá con ternura y desinteresadamente, completa e imperdonablemente. Con sus manos, papá me abrazó cuando era pequeña, me estabilizó cuando tropecé y me guió en la dirección correcta. Cuando necesitaba ayuda, siempre podía contar con las manos de papá. A veces, las manos de papá me corrigieron, me disciplinaban y me rescataban. Las manos de papá me protegieron. Las manos de papá eran los instrumentos de su gran corazón tierno y bueno. Las manos de papá son fuerza, las manos de papá son amor. Con sus manos alaba a Dios y ora al Padre con sus manos elevadas. Las manos de papá son como las manos de Jesús para mí. El micrófono o el papel. Buenos días, hermanos, Dios los bendiga. Les deseo un feliz día del Padre. El Ministerio de Damas les tiene un detallito para cada padre que se quiere poner de pie, por favor. Yo quiero la bolsa verde esa. Gracias, muy amable. Señor les bendice, hermanos. Qué hermosos papás tenemos en nuestra iglesia. Sobre todo nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Aleluya. Es el más hermoso y el mejor regalo. Yo le preguntaba a mi esposo, ¿qué regalo le trajiste hoy a Dios? Y él me dijo, mi vida. Aleluya. Su vida es el mejor regalo que usted le puede dar al Padre Celestial. Vamos a orar por cada hombre valiente, esforzado que tenemos aquí en nuestra iglesia, aún en nuestra familia. Por cada papá que se ha parado en la roca firme, ¿verdad? Y le ha dicho al Señor, heme aquí. Que no ha salido corriendo, sino que ha cumplido su deber. Y para aquellos que corrieron, que el Señor tenga misericordia y los ayude, ¿verdad? Honro a cada padre aquí presente, a mi esposo en especial, porque levantó a mis hijos, no tuve que trabajar para criarlos, yo los criaba y él los mantenía, para la gloria de Dios, lo honro por eso, y honro a nuestro pastor, porque es nuestro representante de Dios aquí en la tierra como pastor de nuestra iglesia, y honro a cada hombre valiente que está ahí parado, ¿verdad? Vamos a orar. Las mujeres, les invito a las mujeres, nosotras como mujeres, ministra a esos hombres que están ahí parados de pie. Levante su mano, miren, en su mano hay poder para ministrar. En su lengua hay poder para decir lo bueno y lo malo.
Entonces, que su lengua y sus manos sean usadas por el Señor para ministrar a cada uno de estos caballeros. Y que el Espíritu Santo del Señor ministre la vida de nuestros hombres allá en nuestros países. Que levante cada hombre. Padre, te damos gracias, mi Dios, mi Rey, por este privilegio que tenemos, Señor, de estar aquí reunidos en tu casa, Abba Padre, para poderte llamar, Abba Padre. Gracias porque eres nuestro Padre Celestial. Gracias porque has tenido cuidado de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tu brazo fuerte y tus manos poderosas nos han cuidado desde el vientre de nuestra madre. Gracias, Señor, porque somos templo y morada del Espíritu Santo que mora en nosotros y nos guías a toda verdad, Señor. En este precioso momento, Señor, nosotros como iglesia, Padre Santo, ponemos delante de tu trono de la gracia a cada hombre, a cada padre, Señor, que se ha parado en la roca firme que eres tú, Señor, para ministrar sus vidas. Gracias, Señor, porque has puesto en ellos el querer como el hacer de levantar a sus hijos, de trabajar, y que con sus manos han bendecido su hogar, Señor. Síguelos ayudando, mi Dios. Ayúdalos y guíalos por sendas de justicia por amor a tu nombre, Señor. Que ellos levanten sus ojos al monte, Señor, y sepan que su ayuda viene de ti, mi Rey, que hiciste los cielos y la tierra. Señor, que cuando cualquiera de estos hombres esté quebrantado, Señor, esté afligido, seas tú levantándole, Señor. Ministra sus vidas, Padre Santo, para que ellos puedan dar, Señor, a sus mujeres, a sus hijos, a toda su descendencia, aún sus compañeros, Señor. Sé tú con ellos llenándoles, renovándole sus fuerzas cada día, Padre Santo. Que ellos no tengan temor del futuro, Señor, porque el futuro de ellos te pertenece a ti, Señor. Gracias por sus vidas, Señor. Que donde quiera que ellos estén sean luz en medio de las tinieblas, Padre Santo. Que todo lo que toque en sus manos sea bendecido y prosperado por ti. Gracias, Señor, por el honor que tenemos de tener estos hombres en nuestra iglesia, Señor, en nuestras comunidades, en nuestras familias, Señor. Bendice a cada hombre, Señor, y a los futuros padres, Señor, sé tú con ellos guiándoles. Cada uno de nuestros hijos como varones, cada nieto, Señor, aún los bisnietos como hombres, los ponemos delante de tu trono de la gracia, para que seas tú haciendo cercos espirituales en cada hombre, Señor. Que ellos levanten su mirada a ti, Señor, y que su fe y su confianza esté puesta en ti y no en las circunstancias. Gracias por este privilegio que tenemos de tener estos hombres en nuestras vidas. Bendícelos con bendición de lo alto para que ellos sean instrumentos de bendición para otras vidas. En el nombre de Jesús hemos orado, Señor. Amén. Gracias, hermanas. Gracias, hermanas, por el detalle, por la palabra, por la oración. Mientras mi hija estaba leyendo el poema, debo reconocer que me emocioné bastante, pero vino a mi mente, y creo que puede ser el mayor regalo para cualquier papá que ama al Señor. La palabra en la tercera epístola de Juan, en el verso 4, cuando dice: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Y de todos los regalos que yo he recibido en este día, de todos los besos y abrazos, el regalo más lindo es ver a mis hijos sirviendo aquí al Señor. Tenemos uno que anda por Corea, pero le damos gracias a Dios. Hoy me hizo llorar temprano en la mañana con una foto de cuando era chiquitico que mandó diciéndome te amo. Pero nuestro trabajo como padres y nuestro mayor gozo y nuestro mayor enfoque en la vida tiene que ser el de tener este gozo. Obviamente está hablando de sus hijos espirituales, en ese sentido, el apóstol Juan, pero hoy nos habla a nosotros también como papá. ¿Qué mayor gozo que ver a nuestros hijos sirviendo al Señor? Y gracias por darle a mi hija ese pueblo, porque de verdad que yo sé que ministró a todos, pero de manera especial habló a mi corazón. Gracias. Y ahora me di cuenta de algo que hace tiempo mi hija me tenía medio engañado. Y es que ella lee muy bien español. ¿Se da cuenta que no son? Gloria al Señor. Gracias a Dios. Qué gozo ver a los hijos servir en el Señor. A los que predicamos, una de las opciones que no tenemos es decidir lo que vamos a predicar en base a nuestro gusto o preferencia. Y una de las maneras sanas de predicar es predicar, hay muchas maneras, pero una de esas maneras o técnicas, por decirlo de alguna manera, es tomar un libro de la Biblia y estudiar y predicar en base a lo que el libro va poniendo delante de ti. Cuando tú llegas a ciertos lugares y tú estás predicando a través de un libro, tú no tienes opción, tú tienes que predicar lo que la Biblia dice. De hecho, ningún
ningún predicador tiene opción. Cuando no predican la Biblia es porque han escogido no hacerlo. Pero cuando usted tiene un libro como el que estamos viendo ahora en este que comenzamos el primer miércoles de junio, y hemos venido hablando a lo largo de todo lo que va de junio en Romanos, uno tiene que predicar lo que Romanos propone, y en ocasiones lo que la Biblia propone, y en ocasiones son cosas que uno dice, wow, esto está fuerte, ¿verdad? Pero el predicador no tiene opción. El predicador solamente es un mensajero, tiene que comunicar lo que la Biblia le presenta. Y digo esto porque hoy en el mensaje vamos a abordar y vamos a nombrar algunos comportamientos y acciones que la epístola de los Romanos nos presenta, que no se puede decir de otra manera. Son pecados específicos, cosas reales. Incluso les voy a compartir algunos datos que mi oración al compartir estos datos sea que usted se sienta compungido y que al sentirse de esa manera lo lleve a usted a la acción, primeramente en oración, y en segundo lugar en ocupar su lugar en lo que Dios le llame a hacer. Pero quiero que usted entienda algo. Cuando nosotros hablamos de ciertos pecados y errores, aquellos que hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en el Señor Jesucristo, no debemos avergonzarnos por lo que hicimos en el pasado, por las cosas que hicimos, sino que debemos venir delante de Dios con gratitud. Debemos agradecerle a Dios que nos ha perdonado nuestros pecados y nos ha hecho nuevas criaturas. Debemos agradecer que somos quien Él dice que somos y no que somos lo que en el pasado fuimos. ¿Entienden? Cuando hablamos y confrontamos y mencionamos pecados y actitudes, errores, estilos de vida X, si alguna de esas cosas yo me identifico con ella, no me tengo que sentir mal, porque eso le está hablando a otro, porque eso a mí ya Dios me lo perdonó. ¿Alguien dice amén? Así que quiero que tenga esto en mente. Recuerde que cuando hablemos de estas cosas, si usted ha confesado sus pecados, si usted es un hijo de Dios, usted ha sido lavado por la sangre de Cristo. Pero el predicador no tiene opción de decir, este está tan fuerte que no voy a hablar de esto. No es el predicador el que dicta, es el cielo el que dicta. ¿Alguien dice amén? Así que el pasado miércoles, unas semanas atrás, 1 de junio, comenzamos a estudiar la carta a los romanos, el Nuevo Testamento. Y la carta a los romanos ha sido llamada, entre tantas cosas, la carta magna de la fe cristiana, el más amplio y exhaustivo tratado acerca del evangelio, teológico obviamente. Otros le han llamado la constitución del cristianismo y algunos consideran que es el más importante de todos los libros del Nuevo Testamento. Y hemos explorado con detenimiento parte del capítulo 1, tanto el domingo pasado como en los miércoles de las semanas anteriores. Y este mensaje de hoy, estoy seguro, nos va a enriquecer, pero especialmente a los que están participando de los estudios bíblicos. Por eso le animo de los miércoles, porque los estudios bíblicos son más exhaustivos y nos va a permitir entender muchas cosas más, entender el contexto, entender términos, conceptos, ideas. Y entre las cosas que hemos venido estudiando y continuando con lo que hablamos el domingo pasado, el tema central de la epístola a los romanos es el evangelio. Son las buenas noticias, son las buenas nuevas. No sé si les entregaron el bosquejo del mensaje, no va a aparecer nada en pantalla, se lo di completito, todo lo que tienen que hacer es añadir sus notas, y si no lo tiene alguien le puede traer uno al frente o puede ir al fondo y buscarlo. Así que hemos explorado con detenimiento todo el capítulo 1. Hemos estudiado y llegado a este punto de que el evangelio es el tema central. La buena noticia de Dios, eso es evangelio, buenas nuevas, buenas noticias. Y hoy vamos a hablar un poco de la mala noticia, porque para que haya una buena noticia, tiene que haber primero una mala noticia, ¿verdad? La mala noticia, el doctor dice, es que usted tiene tal enfermedad. Pero dice, pero la buena noticia es que hay cura, hay tratamiento, ¿cierto? Y el mundo en que vivimos es un mundo perdido, y ahí creo que lo tiene en sus notas. Y no estamos hablando de Jurassic Park, el mundo perdido. Estamos hablando del mundo en el que vivimos, donde los dinosaurios son de otro tipo. Y el mundo en que vivimos es un mundo perdido. Eso nosotros no tenemos ni que cuestionarlo.
imaginarlo siquiera, ni pensarlo. Pero porque el mundo está en esa situación, en esa actitud, porque el mundo es un mundo perdido, la realidad es que el mundo está, ¿qué está pasando en el mundo? Mucha gente me pregunta, tiroteos, tantas cosas que están pasando en el mundo, fenómenos naturales arrasando. Ahora viene lo que pasó en el Parque Nacional, ¿cómo se llama? Yellowstone, right? Todas esas cosas, ¿por qué está pasando en el mundo? Lo que está pasando es que el mundo se ha dirigido y se está dirigiendo. No hay, hermanos, dije que este mensaje era fuerte y es fuerte. El mundo está experimentando lo que la ira de Dios es. Y el mundo está camino al juicio de Dios. Perdóneme. No me perdone, no me tengo que pedir perdón por la verdad. Por la verdad no se pide perdón, esa es la verdad. El mundo está camino a enfrentarse con el juicio de Dios. Pongo ejemplos, esta semana estuvo en las noticias y si quiere ver la hipocresía más grande en el mundo en que vivimos, solamente preste la atención a Hollywood, al mundo del entretenimiento, de la industria cinematográfica y el entretenimiento, y dígame si no es una hipocresía lo que las posturas y las actitudes de esos grupos. Esta semana estuvo en las noticias la hipocresía expuesta, porque abogan para que el gobierno controle las armas, ¿cierto? Y los artistas, millonarios obviamente, abogan para que haya control de las armas, pero sus películas están llenas de violencia. Sus películas están llenas de tiroteos y de matazón y de armas y eso es lo que están promoviendo, de inmoralidades. Eso no tiene otro nombre en este mundo que hipocresía. Eso es doble estándar, doble estándar. Eso es lo que es. Y la industria cinematográfica, después de un suceso tan triste y doloroso como el de un tirador ir y matar niños en una escuela, empiezan a exigir al gobierno que hagan algo en relación a las armas. Me llamó la atención que recientemente un periodista liberal, uno de los suyos, ese mismo lo confrontó y les dijo estas palabras, voy a leer: cuando los liberales gritan hagan algo después de un tiroteo masivo, pregunta, ¿por qué no nos ocupamos también del hecho de que el niño estadounidense promedio ve 200,000 actos de violencia en las pantallas antes de los 18 años? ¿Por qué no le prestan atención a eso? Eso es hipocresía. Y que según el FBI, una de las señales de peligro de un potencial tirador en las escuelas o contra las escuelas es la fascinación por el entretenimiento lleno de violencia que caracteriza precisamente a esa industria. Hipocresía. Mira el mundo. El crimen anda rampante. Los crímenes violentos han alcanzado cifras sin precedentes en esta nación, especialmente en los últimos 2 años. Ha habido un aumento del 30% en los homicidios, solamente hasta el 2020, estoy dándole este dato. En comparación con el 2019 aumentó un 30%, no tengo la estadística ahora. Pero en el 2021 los homicidios siguieron aumentando en las principales ciudades de Estados Unidos, de todo el país. Y el Consejo de Justicia Penal publicó en enero datos que mostraban un aumento del 5% del 2020 al 2021. Eso es lo que está pasando en el mundo. La destrucción de la familia, del fundamento, de la concepción, de la definición de lo que la familia y el matrimonio es, conforme a la palabra de Dios. Eso es lo que está pasando en el mundo. Los divorcios a la orden del día, el abuso doméstico en todas sus manifestaciones. Millones de niños, le voy a dar un dato, son asesinados. ¿Usted sabía que anualmente mueren millones de niños en Estados Unidos? Capaz que no se ha dado cuenta porque eso CNN no se lo dice. Pero millones de niños son asesinados dentro del vientre de la que está supuesta a ser su madre, a nutrirle, a darle vida y a criar. Eso no es increíble en esta sociedad hipócrita. Déjeme darle un dato que Univisión, Telemundo y CNN y toda esta gente y otras cadenas liberales y de izquierda no le van a dar. Esto es lo que le dice. Cada día mueren 12 niños por la violencia de las armas en Estados Unidos. Triste. O debería ser así, ¿cierto? Hoy estamos celebrando el Día de los Padres. Papá quiere ver a sus hijos crecer. No debería ser así.
Dice, otros 32 niños resultan heridos por disparos diariamente en Estados Unidos. Pero esto es lo que no le dice, que cada día más de 2.540 niños son asesinados en clínicas de aborto. Eso no se lo dice. Y que está respaldado por la ley y que es legal. Esto le dicen, las armas son la principal causa de muerte entre los niños y adolescentes estadounidenses. Dice, 1 de cada 10 niños muere por armas de fuego antes de los 19 años, o menos, obviamente. En primer lugar, eso no es cierto. La causa principal de muerte entre niños y adolescentes en este país son los accidentes automovilísticos. No es eso, pero vamos a darle esa. No dicen eso, no dicen que las armas principales no son la muerte de niños, sino el aborto. Esa es la principal causa de muerte infantil. Porque mientras que 1 de cada 10 muere por arma de fuego, 2 de cada 10 niños son abortados en Estados Unidos diariamente. Esto es lo que le dicen. En Estados Unidos se han producido 2.032 tiroteos en escuelas desde 1970 y las cifras van en aumento. Desde 1970 hasta la fecha, 681 niños han muerto en tiroteos en escuelas. ¡Terrible! Desde 1970 hasta el 2022, 681 niños han muerto en tiroteos en las escuelas. Eso es trágico, es doloroso. Es la realidad de un mundo perdido. No debe ser así, no debería pasar. Pero a esta trágica y dolorosa realidad, súmele lo que no le dicen. No le dicen que en 1973 el controversial caso Roe versus Wade fue el que sentó el precedente para que se pasara una ley federal legalizando el aborto. Y no desde 1973, pero desde 1980, más cerca todavía, al 2019. ¿Sabe cuántos niños habían sido abortados en Estados Unidos? 35 millones. Eso es lo que no le dicen, ¿entiende? Ahora escuche a alguien, por eso dije al principio, cuando se habla de pecados específicos, y si alguien se identifica con esto, Dios te ha perdonado. Te voy a decir la buena noticia. Puede que tú hayas en algún momento, en algún pecado, cualquiera, te hayas identificado, pero especialmente en estos términos te voy a decir algo. Si ese fue el caso de alguien, Dios te perdonó, tú eres una nueva criatura y tú tienes un bebé esperándote en el cielo. Alabado sea el nombre del Señor. Porque Dios es así de bueno. Ahora le voy a dar un dato trágico, porque el 60%, esto es impresionante, el 60% de las mujeres que abortan tienen algún tipo de afiliación religiosa en los Estados Unidos. Y entre ellos, entre un 13 y un 17% son cristianos evangélicos. Y estas son realidades, y mucha gente, si pudieran hoy mismo, me cancelarían. Quizás alguna de esas personas, si estuviera sentada aquí, ya se hubiera parado, se hubiera ido por esa puerta, porque esto es un mensaje ofensivo. Pero no le voy a hablar hoy de lo que digo antes. Yo le estoy dando datos reales de este mundo y le voy a decir lo que la palabra de Dios dice a un mundo perdido. Y no me voy a cansar de decirlo. Abran los ojos, pónganse a cuenta con Dios, porque este mundo está simplemente en el radar de la ira de Dios. No hay de otra. Eso es bíblico y no quiero meterle miedo a nadie. Usted es cristiano, usted es perdonado, usted está con el Señor. Pero si usted no lo es, póngase a cuenta con Dios hoy mismo. Por lo tanto, digo que si estas son realidades que mucha gente, si pudiera, me cancelarían a mí y cancelarían este mensaje. ¿Sabe por qué? Porque se nos quiere prohibir que llamemos al pecado por lo que es pecado, quebrantamiento, violación de las leyes divinas, impiedad, injusticia, maldad. No quiere que hablemos de esas cosas. Se nos dice que no podemos decirle a una persona que su conducta o su estilo de vida es pecaminoso y que está contra los estándares bíblicos o divinos. No podemos decir eso. Si decimos que una persona es pecadora, que cierta conducta es pecado, nos dicen que nosotros somos intolerantes. Y el único pecado, hay un solo pecado que se permite señalar hoy en día en esta sociedad. ¿Sabe cuál es? Llamarle al pecado pecado. Ese es el pecado. Ese es el único pecado que se tolera. La única intolerancia permitida es la intolerancia contra lo que llamamos al pecado por lo que es la intolerancia del cristianismo. Eso sí. Tolerantes en todo lo demás, pero los cristianos no. Quieren poner todo tipo de excusas para la conducta pecaminosa del hombre.
Cualquier persona hoy en día puede poner la excusa que quiera a su comportamiento, a su estilo de vida. Puede poner la excusa que quiera, justificarlo como quiera, pero no se le puede decir que es pecado. Puede justificar las inmoralidades, pero no se le puede llamar pecado. Y esta porción de Romanos que tenemos hoy nos dice simplemente una cosa. Usted lo tiene en su nota en la introducción, que no hay excusa. No hay excusa. El pecado es inexcusable y el mundo está sujeto al juicio de Dios. Y ese juicio Pablo lo presenta en el verso 18 de Romanos 1 como la ira de Dios. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Tiene en sus notas que esa palabra ira quiere decir castigo divino basado en el juicio airado de Dios contra alguien. Quiere decir castigar, castigo. Ahora yo entiendo que este no es un tema popular. Y quizás alguien vino a la iglesia hoy queriendo otro mensaje. Pero escuche, Dios sabe por qué esta palabra. Ayer mi esposa lo sabe, mis hijos lo saben, mi prima no estuvo en casa durante todo ese tiempo. Mi hermano Josué está. Fue uno de los días en que más cercano, vibrante y fuerte yo he sentido el ataque del enemigo contra mi vida. Fue terrible, hermano, terrible. Ayer tuve un día terrible. Y fue mi esposa la que me dijo, mami, acuérdate de lo que tú vas a predicar el domingo. El enemigo no quiere que tú llegues a ese culto. Yo sé que no es popular. Solamente queremos oír una cosa. Dios es bueno, ¿verdad? Y nos gusta. ¿Verdad que Dios es bueno? Pero Dios es algo más que bueno también, y eso es cierto. Pero esa no es toda la verdad. Los que solamente se enfocan en la bondad de Dios dicen que porque Él es bueno es imposible que Él sea un Dios de ira. Dios es un Dios de infinito amor, sin medida, un amor que no tiene fin, eterno. Pero Dios es también un Dios justo, y Dios también es un Dios santo, y Dios también es un Dios de juicio, Dios también es un Dios de ira. Eso en otros púlpitos no se lo dice. Hermano, y si a alguien no le gusta el mensaje de la palabra de Dios como lo presentamos acá, thank you very much. Pero esta es la palabra de Dios. Dios es bueno, pero Dios es santo. Dios es bueno, pero Dios es justo. Precisamente su justicia resulta de su bondad, y su bondad no está desligada de su justicia. La ira de Dios, dice Romanos 1, es una realidad. De hecho, dice que es una realidad revelada desde el cielo. En otras palabras, la ira de Dios es una realidad revelada desde el más alto lugar de autoridad, de perfección, de pureza y de poder. Desde el mismo lugar del trono de Dios, eso es lo que está diciendo, de ahí mismo desciende su ira. Desde el lugar de su gloria, desde el lugar de su amor, también desciende la ira de su justicia y de su santidad. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y contra quién se revela esta ira? ¿Quiénes son el sujeto de la ira? A veces engañamos a la gente. Le decimos a la gente algo que es trillado, que tiene parte de verdad, pero que no es toda la verdad. Le decimos a la gente, no te preocupes, Dios ama al pecador. Hermano, lea Romano, para que vea lo que dice del hombre injusto, del impío y de la maldad. Léalo. Para que se va a dar cuenta. ¿Y de dónde sacamos nosotros eso? No. Hubo una canción muy famosa que, gracias a Dios, en español la iglesia está correcta, la letra está mejor. En inglés dice, come, now is the time to worship. Ven, es hora de adorarle, ¿cierto? ¿Sabe qué dice después ese canto? Come, ok, adorar. ¿A quién está invitando a adorar? A Dios. ¿Qué es Dios? Santo. Y dice después, come just as you are to worship. Really? Just as you are. Ven tal y como estás a adorarle. No, usted no viene delante del Dios Santo tal y como está para adorarle. Usted viene delante del Dios Santo. Si usted es un hijo de Dios, venga tal y como está, en comunión y relación con Él. Pero si usted no conoce a Cristo Jesús, usted no se ha arrepentido de sus pecados. No, ¿quién subirá al monte de Jehová?
¿Quién habitará en su lugar santo? So it's not just an invitation. Come just as you are. You know, deep in your sins, metido en tu pecado profundo, en tu impiedad, y ven delante del Dios santo. Ven, pero ven arrepentido, y ven y humíllate, y entonces adórale. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? Eso es palabra. Eso es lo que hay que predicar en este tiempo, y la gente no quiere. So hay ira, la ira de Dios. El hombre provoca la ira de Dios que trae juicio. Eso es verdad. Dice, contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Esa palabra impiedad quiere decir maldad, quiere decir perversidad, quiere decir vivir de manera contraria a las creencias y prácticas correctas de la religión. Quiere decir vivir de manera impía, sin Dios. Eso quiere decir. Son aquellos que no viven como Dios quiere que se viva. Que no son como Dios es santo, puros, justos. Que no se esfuerzan por desarrollar vivir una vida piadosa. No honran a Dios ni de palabra ni de obra. No adoran, no obedecen a Dios como el único Dios vivo y verdadero. No lo reverencian haciendo lo que Dios quiere que se haga. Esos son los impíos, aquellos que hacen lo que quieren, cuando quieren, sin importarle Dios para nada. Pero también usted me ha escuchado decir que hay una categoría peor que o tan terrible como la de los impíos. Para mí hasta cierto grado es peor. ¿Sabe cuál es? Los que se dicen ser cristianos, conocer a Dios, tener una relación con Dios, pero vivir como impíos. Eso es tan terrible como lo otro. Los que pueden dar a Dios un servicio de labios, pero que le ignoran en su vida diaria. Eso es terrible. Así que la Biblia dice que la ira de Dios se revela, se desata desde el cielo contra toda impiedad, contra toda injusticia. Cuando yo vi el significado amplio de la palabra injusticia, dije, esto es tremendo. Porque la injusticia habla, lo tiene en sus notas, de maldad de carácter, de vida o acción. Habla de iniquidad, maldad, agravio. Una actividad que es injusta, una acción injusta, injusticia, hacer lo que es injusto. Y mientras que la piedad tiene que ver con el fracaso del hombre, la obstinación del hombre en negar a Dios, en reconocerlo, en rechazarlo, en no glorificarlo, en no obedecerle, la maldad, la impiedad, mejor dicho. La injusticia tiene que ver con el fracaso del hombre, especialmente del que no conoce la verdad y del que no da a conocer la verdad. En otras palabras, la impiedad tiene que ver con la decisión de no amar a Dios. La injusticia tiene en parte que ver con la actitud de no amar a las personas en una manera particular, específica, que es la que el contexto propone, no otra, y ya le digo. Porque siendo fiel al contexto de la palabra de Dios, aquí la injusticia de la que está hablando Pablo no tiene nada que ver con quizás remotamente pudiera vincularse al maltrato del hombre hacia el hombre o de la explotación del hombre por el hombre, pero no tiene que ver primariamente con el hombre que no sabe convivir con el hombre. Todo eso está mal, esas cosas no deberían pasar, pero aquí está hablando de la más grande injusticia, ese es el contexto. ¿Sabe cuál es? Negar la verdad de Dios a los hombres. Esa es la injusticia de la que está hablando. Negar la verdad del Evangelio a los hombres. La injusticia consiste en saber, porque la conciencia lo dice, en saber, porque la creación lo manifiesta, que existe un Dios, y callarse, detener la verdad, ahogar la verdad. Esa es la injusticia, eso es lo que está hablando el contexto, y eso es lo que desata la ira de Dios. Pero fíjese dónde nos llega esto a nosotros. Porque nosotros los creyentes tenemos, al igual que los demás hombres, tenemos el testimonio de la conciencia, tenemos el testimonio de la creación, lo tienen sus notas, tenemos el testimonio de la palabra, porque la palabra no es solamente para la iglesia. Hay una Biblia revelada que da mensaje y habla a todo hombre. Que la quieren aceptar o no, eso es otro problema. Pero nosotros tenemos también el testimonio del Espíritu y el testimonio de la experiencia. Y yo pensaba en esto y los pelos se me pusieron de punta. Porque si la ira de Dios se revela contra la injusticia de aquellos quienes con el testimonio de la conciencia, de la creación y de la palabra detienen la verdad, yo me pregunté,
¿Dónde pone eso a quienes, además de la conciencia, la creación y la palabra, tenemos el testimonio del Espíritu y de la experiencia? Y esto es solamente para ponernos a pensar, solamente. Si nosotros tomamos solamente parte de la verdad, Dios es bueno, y tratamos de hacer de esa parte de la verdad toda la verdad, entonces esa verdad es una mentira. Hay un dicho que dice, verdad a media es mentira. Y si nosotros solamente decimos, iglesia, cristianos, Dios es bueno, Dios te ama, pero nosotros no decimos la otra parte de la verdad, estamos diciendo una mentira, porque es una verdad a medias. De hecho, les decía, porque Dios es un Dios de amor, es también un Dios de justicia. Yo les pregunto esta mañana, piensen en esto, ¿por qué nosotros nos llenamos de ira? No sé ustedes, pero a mí me da ira cuando vemos tiroteos masivos, cuando vemos que niños mueren asesinados en una escuela. ¿Por qué se enoja usted? ¿Por qué nos llenamos de ira cuando sabemos que millones de niños son abortados? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque amamos la vida, porque amamos los niños. Entonces cuando una injusticia de ese tipo toma lugar, nos duele y nos llenamos de ira. Y ayer tuve en las últimas 3 semanas, como nunca antes, me tomó como 10 años volver a experimentar lo que le voy a decir ahora. Pero en las últimas 3 semanas, después de 10 años, he tenido 2 ataques raciales fuertes. Y esa fue una de las experiencias de ella, pero fuerte, aquí en los Estados Unidos. Ahora, experiencia de racismo contra mi persona, con lo lindo que soy yo. Pero no me discriminaron por feo. Y voy a decir algo. Yo creo que en Estados Unidos y en todas partes del mundo hay gente racista. Yo lo creo. Yo no creo la mentira woke de que el sistema es racista. Eso yo no lo creo. Aquí, pero de que hay gente racista, sí, hay, donde quiera. Y me enojé muchísimo. Me enojé al punto que luego me sentía tan mal. Porque yo estaba en un lugar público y estaba hablando por teléfono con alguien en español. Y cuando termino de hablar por teléfono en español, una señora, no tengo que describir sus características, porque usted se la debe imaginar, se me paró y me dijo, ya. Y yo pensé que era de una iglesia pentecostal y me estaba dando un mensaje en lengua a la hermana, pero no, ese no era el caso. No, porque no sentí nada en mi cuerpo, se me dijo, también, ya. Y le dije, excuse me, y me dijo, es rudo hablar por teléfono alrededor de otras personas. Todo esto en inglés, ¿no? Y le digo, no, eso no es rudo. Rudo es ponerse a escuchar las conversaciones de otros. Pero lo que a usted le molesta, estoy seguro, no es que yo estaba hablando por teléfono. Lo que a usted le molesta es que usted no entendió ni papa de lo que estaba diciendo. Y me dijo, si tú quieres hablar ese idioma, vete al país de donde viniste. I lost it for a minute. Le pido perdón a Dios, le pido perdón a usted. No me... Ahí viene con groserías ni nada por el estilo. Pero mañana cuesta la noticia. Hace 3 semanas atrás estaba en Sam's. Habíamos ido a comprar unas cosas para la iglesia precisamente y estábamos chequeando. La señora que está delante de mí se le queda el recibo. Usted sabe que en Sam's usted tiene que salir y mostrar el recibo. Cuando yo veo que se le queda el recibo, yo salgo atrás de ella. Ella viene, me ve y yo le digo en inglés, here is your receipt. Y ella me dice, oh, gracias, me habla en español. Y se pone a hablar conmigo en español, oh, no se preocupe. Que uno siempre busca cualquier oportunidad, obviamente, cuando tú quieres hablar de Cristo, lo que sea, de conectar con la gente. Y me pongo a conversar con ella en español y hay un señor, no se lo voy a describir tampoco, usted imagínese. Y cuando terminamos de conversar, dice el señor, ¿y qué? Y digo una mala palabra, una blasfemia, digo, basura están hablando estos dos ahí. Y yo lo único que le dije fue, none of your business. That's what we were talking about. Así le dije. Y me dijo el señor, yo soy un americano. Y aquí hay que hablar en americano. No, señor, hay que hablar inglés. Yo no speak American, yo speak English. ¿Ya? Y digo, no se preocupe. ¿Sabe lo que hizo el hombre? Tenía
eso de escanear, me miró así y me hizo, como que me estaba disparando. Y yo le dije, Señor, no haga esos gestos en estos tiempos, porque se puede meter en problemas. No haga eso. La mujer lo estaba regañando, stop it. Y el hombre, cuando le dije eso, vino un empleado de Walmart que vio la interacción, y el hombre vino y me dijo, perdóname, disculpe. Ya, cuando recuerde algo, cuando alguien te pide perdón, déjalo ver. Yo le perdono. No le digan no hay problema, porque sí hubo problema. Cuando alguien, y yo, esto es una, me estoy viendo el mensaje, pero esto es una de las cosas que he aprendido, porque a veces nosotros hacemos algo erróneo, digamos, como papá, hacemos algo que hirió o molestó a nuestros hijos, porque los papás saben cómo hacer esto, somos especialistas en eso. ¿Verdad? Y yo le digo, I'm sorry, Angelique. Y ella me dice, no problem. No. There was a problem. No minimice la acción, no minimice la disculpa. No diga, si pasó algo, diga yo te perdono. Eso es lo que tiene que decir, ¿no? Está bien, estás perdonado, te quiero, te amo. Pero bueno, lo que quiero decir es que, ¿por qué nos enojamos con estas acciones? ¿Por qué cuando viene alguien y te trata así, te discrimina? ¿Sabe por qué? Porque nosotros valoramos el hombre como creación de Dios, porque el hombre tiene una dignidad, que no la vida es otra cosa, pero el hombre es criatura de Dios, el hombre fue hecho por Dios. Nosotros amamos la libertad, incluso nosotros amamos, entre latinos, mira, gente de tantos países aquí, amamos la diversidad, somos de diferentes trasfondos y cuando experimentamos esas cosas, obviamente la injusticia, la discriminación, la impiedad, esas cosas nos hacen arder en ira. Pero hay un pecado en particular, que es el que el contexto está hablando. Sí, todas estas cosas nos hacen arder de ira. Imagínate entonces el Dios santo. ¿Por qué piensa? Porque le importa. ¿Por qué hay juicio? Porque le importa. Y fíjense cuál es en particular el pecado de negar la verdad. Ese es el que es. La verdadera injusticia. La frase de tener la verdad significa impedir que alguien haga algo, restringiendo u obstaculizando. Restringir, impedir. ¿Sabe por qué está este mundo experimentando la ira de Dios? ¿Por qué se está dirigiendo el mundo al juicio de Dios? ¿Por qué estamos en curso de colisión contra el juicio de Dios? ¿Sabe por qué? Por varias cosas que les voy a mencionar. Y les digo, cosas que aplican directamente y primariamente al mundo, pero cosas que nosotros tenemos como cristianos que cuidarnos y evitar caer en esas cosas. En primer lugar, lo tienen sus notas, hoy es un mensaje de 2 puntos. La insistencia y la determinación obstinada del hombre en rechazar la existencia de Dios. ¿Por qué hay ira? Porque Dios está obstinadamente determinado a decir no existe Dios. Verso 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y Pablo habla aquí de los paganos, de los impíos, de los que no han oído la palabra de Dios. La gente me ha preguntado, y quizás usted se ha hecho la pregunta, pastor, ¿qué pasa con los que nunca escucharon el Evangelio? Alguna gente tiene su propia teología y dice, bueno, esos son salvos por ignorancia, pero es que el hombre nace siendo pecador. ¿Cómo va a ser salvo por ignorancia? No es ignorante de nada. En otras palabras, tienen una excusa válida, no escucharon, son ignorantes, desconocen, no se les puede culpar. Pero Dios dice en su palabra, no hay excusa. Y aquí venimos a lo que se conoce. ¿Sabe por qué no hay excusa? Porque en teología esto se conoce como la revelación general. Dios está diciendo, yo sí me he manifestado, yo sí me he revelado a ellos, mi existencia yo se la he hecho claramente visibles a ellos, yo me he revelado al hombre. Esa palabra manifestar quiere decir hacer patente, traer a la luz, manifestar, descubrir, hacer notorio. Y lo que está diciendo además de eso es todo hombre tiene un dispositivo interno puesto por Dios que se llama ¿cómo? Conciencia. Y conciencia tiene sus notas en la facultad psicológica que permite distinguir entre el bien y el mal. Bíblicamente es la sensibilidad moral, eso es conciencia. Y todo ser humano tiene en primer lugar
el testimonio interno de la conciencia. El hombre está diseñado para saber y conocer que Dios existe. Y los dos testigos que hablan en contra de cualquier excusa es la conciencia, o tres, la creación. Y esta palabra habla. El primer testigo, la conciencia, es el testigo interno. El segundo, la creación, es el testigo externo. Y el testimonio externo es el que te confronta, por ejemplo, con preguntas. ¿Y de dónde salieron las estrellas? ¿Cómo surgieron las estrellas? ¿De dónde salieron? Muchos dicen, no, de la nada. Pero yo he aprendido algo en mi vida, que la nada solo produce nada. Así de sencillo. Y para ser verdaderamente ateo, la gente dice que es atea, no, para ser verdaderamente ateo hay que creer que de la nada surgió todo. Y eso requiere más fe que la fe cristiana, probablemente. Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Alguien está contento esta mañana. Ahí hay un testimonio, dice, no hay excusa. Y el argumento de Pablo es sencillo. Cada noche usted puede salir y darse cuenta de que esas estrellas no están ahí por casualidad, que no salieron de la nada, que hay un Dios que cuando todo lo que existía en el universo de Dios, sin tomar materia prima alguna, ahora sí, solamente aplicado a Dios, ex nihilo, de la nada, Dios habló y fue hecho. Alguien dice amén. Bendito sea el nombre de Dios. Y esa es una verdad que está al alcance de todo. Y esta es la verdad que Pablo dice que injustamente los hombres detienen. Esta es la injusticia. La injusticia es que hay una verdad y se esconde, se impide que llegue. Esa es la injusticia. Simplemente es la verdad que no quieren reconocer, ni siquiera quieren conocerla. El hombre ha escogido no ver. Eso es sencillo. Y no es que no puedan creer, porque Dios ha habilitado al hombre para creer. El hombre puede creer. El hombre puede razonar, el hombre puede pensar. Sin embargo, a pesar de tener acceso a la verdad, la ignoran, la odian e incluso la rechazan, la desechan y hacen todo lo posible para evitar que le llegue a otros. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque quieren vivir como les da la gana. Así de sencillo. Y no como Dios dice. Si el mundo reconoce que Dios existe, que la palabra de Dios es Dios hablando y que las normas de Dios son las normas, el mundo entonces se mete en más problemas todavía, porque tiene que vivir bajo esas normas. Pero como no quieren aceptar, dice Dios no existe, Dios no es. Quieren vivir vidas injustas, quieren probar y sentir, tener todo, los placeres, todas las cosas sensuales, las cosas que satisfacen su deseo, que cautivan su ego, tantas cosas. Pero la Escritura dice que detienen con injusticia la verdad, conocen la verdad, y esto es otra manera de verlo, pero viven en la injusticia. Así que el problema del hombre no está no está en la cabeza. El problema del hombre está en el corazón. Ahí es donde está. Y como han escogido ser ciegos a la verdad de Dios, entonces la detienen. Así que el punto es claro. El hombre ha provocado la ira de Dios. El hombre la ha provocado. La impiedad y la injusticia, la decisión de no amar ni de obedecer a Dios, y la actitud de no amar ni tratar a los demás, justamente, especialmente y sobre todo cuando le niegan la verdad de Dios a la gente. Y esto nos pone a nosotros también en aprieto. Estos puntos de hoy, les decía, son una advertencia a los que no tienen una relación con Dios, pero también son una advertencia a los que hemos creído, porque muchas veces nosotros también persistimos en una conducta, en una manera de vivir que no niega a Dios intelectualmente, que no niega a Dios teóricamente, pero en la práctica lo niega. Y eso es algo que debemos evitar. ¿Por qué? Son cosas que provocan la ira de Dios. En primer lugar, en segundo lugar, el orgullo del hombre. ¿Qué más provoca la ira de Dios? El orgullo del hombre al confiar en su propia capacidad e inteligencia de desechar a Dios y su sabiduría. Verso 21 dice, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y Pablo ya ha puesto el argumento sólido. No hay excusa, Dios se ha revelado, Dios es el que se ha dado a conocer. Y en el verso 21 comienza diciendo, y ustedes, habiendo conocido a Dios, en primer lugar, no le glorificaron como a Dios. Al contrario, ustedes lo han negado, no se mostraron ni siquiera agradecidos para con Él. Y ojo con esto, porque el reconocer que Dios es y existe
nos debe llevar a dos cosas a nosotros. Primeramente nos debe llevar a glorificarle como Dios y debe llevarnos también a ser agradecidos con Él. Esto nos habla contundentemente a nosotros también, los cristianos. El hombre no reconoce, no glorifica ni agradece a Dios porque han rechazado, han detenido la verdad, han despreciado la verdad. Y este es el asunto, porque mientras el detener la verdad lleva al rechazo de Dios y su gloria, detener la verdad te va a llevar al rechazo de Dios y de la gloria de Dios. Pero el reconocimiento de la verdad nos va a llevar a adorarle y servir. La verdad no nos es dada para informarnos. No. ¿Por qué estudiamos la Biblia? Le dije, presta atención, porque en los anuncios se lo dije. ¿Para qué estudiamos la Biblia? ¿Para ganar más información? No. La verdad nos es dada y estudiamos la palabra de Dios para que nosotros, como resultado de conocer la verdad y como resultado de conocer más a Dios, nos volvamos a Él en adoración y nos entreguemos a Él en servicio y en gratitud a Él. Para eso tenemos la palabra y para eso estudiamos la palabra. El conocimiento nos va a llevar primero a la confesión y segundo nos va a llevar a la adoración. Mientras esto es así, mientras más, le voy a decir este ejemplo. El amor mío para con Zulema fue amor a primera vista. Tan pronto ella me vio, se volvió loca. Y eso se lo dijo un día a mi suegra, en paz descanse. Y mi suegra dijo, sí, se volvió loca porque había que estar loca para casarse contigo. Mi trabajo tenías. El matrimonio es una maravilla, el matrimonio es una bendición. El matrimonio es lo único, yo lo he comprobado, literalmente lo único que te puede hacer rico de la noche a la mañana. Yo no tenía trabajo ni un kilo, me casé y al otro día tenía hasta cuenta de banco. Cualquier semejanza con la realidad no es pura mentira. Pero yo le puedo decir algo, yo amaba obviamente, que no se enamora y amó. Pero después de más de 20 años de conocer a Zulema, la amo más todavía. Lo que quiere ver este punto. Fuimos hechos para amar a Dios. Y mientras más lo conocemos, más le amamos. Alabado sea el nombre del Señor. Mientras más le amamos, más le adoramos. Mientras más le adoramos, más le agradecemos. Mientras más le agradecemos, más le servimos. Alabado sea el nombre del Señor. Pero el hombre impío cambia la verdad de Dios por su propia verdad. Y el hombre entonces rechaza a Dios por lo que yo llamo el síndrome de Lucifer. ¿Sabe cuál es? Se cree más grande que Dios, se cree más sabio que Dios y más iluminado que Dios, se cree superior a Dios, más capaz que Dios. Y mientras más se envanece, dice este argumento, en su razonamiento, más oscuro se le pone el corazón y como resultado se aleja más de Dios. Y envaneciéndose en su razonamiento, con el corazón en tinieblas, mientras más inteligente se cree o se hace o más avanzado científicamente, tecnológicamente, filosóficamente, en realidad, dice la Biblia, más ignorante se vuelve. Eso es lo que dice la Biblia. Profesando, el número 2, apaga el número 2, mute number 2. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y esa es una de las mayores tragedias de toda la historia de la humanidad. Y se repite cada vez que un hombre se aleja de Dios. Nos dice que cuando el hombre está rechazando a Dios y afirmando que es demasiado sabio para creer en Dios, demasiado inteligente para depender de las fábulas de la Biblia, de los mitos, demasiado capaz como para no tener que examinarse a sí mismo ni cuestionarse, demasiado ingenioso como para crear su propio mundo y determinar su propio futuro, demasiado hábil como para confiar en sus propias ideas humanistas, demasiado razonable e irracional, capaz de crear sus propias normas y sus leyes para controlar la vida, defund the police en medio de ellas. Cuando el hombre afirma todo esto y más, en realidad
eso no demuestra cuán sabio, cuán inteligente, cuán suficiente y capaz es, sino que demuestra cuán necio es y cuán oscuro está su corazón. Y cuando el hombre niega a Dios, comete graves errores. Los hombres se declaran sabios, pero haciéndolo se afirman como necios. ¿Sabe por qué? Por una sola razón. Porque Dios existe. Y se ha revelado claramente tanto en la conciencia del hombre como a través de la creación, como en su palabra. Por lo tanto, cuando los corazones y la mente de los hombres se vacían de Dios, entonces este es el problema. Los hombres tienen que llenar su mente y su corazón y sus pensamientos de algo más. Tienen que tener algún Dios. Tienen que tener alguna otra luz, tienen que tener algo que los guíe en la vida, tienen que tener algo que les dé propósito, que les dé significado, que les dé dirección a su vida. En otras palabras, ¿sabe lo que hacen? Entonces tienen que reemplazar a Dios con las cosas que ellos inventan. Tienen que tener algo, alguna norma, alguna ley, no sé. Así que cuando los hombres destronan y borran a Dios de su vida, imaginariamente, porque no lo pueden hacer, entonces crean su propio concepto de Dios y sus propios dioses en sus mentes, y los hombres razonan y especulan sobre la fuente y el origen de la vida, y entonces entregan sus vidas, ¿sabe a qué? Al producto de su imaginación, a eso, a aquello que idealizaron. Y les digo, ya concluyo casi, lamentablemente esto les pasa incluso a creyentes que piensan que adoran al Dios de la Biblia, pero que en realidad están adorando una versión de Dios que ellos mismos se han imaginado, que no es el Dios de la Biblia, que no tiene nada que ver con la Biblia. Esto es lo que pasa a los que rechazan el hecho de que Dios es solamente, que Dios no es solamente bueno, de que Dios es santo, de que Dios es justo. El que adora a un Dios que solamente es bueno, ese no es el Dios de la Biblia, hermano. No. Ayer, hace unos días, me preguntaba mi esposa, tengo una compañera de trabajo que es mormona, y ella dice que ella ha confesado a Cristo como su Salvador y que Jesucristo es su Salvador. ¿Es salva? Digo, depende del Cristo. Porque si el Cristo que ella está confesando es el Cristo que los mormones presentan, ese no se salva ni él mismo. Porque no es el Cristo de la Biblia, ¿entiende? Y la gente piensa que solamente porque, ¿sabe lo que dijo el Señor en Mateo 7:23 en la parte final? Ustedes, oh Señor, en aquel día, yo te dije, apartado de mí, hacedores de maldad, yo nunca lo conocí. Muchos vendrán ante mí, digo, en aquel día diciendo, Señor, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre fue la iglesia, en tu nombre diezmo, en tu nombre hizo millones, Señor. Who is this guy? Eso es lo que voy a decir. I never knew you, nunca te conocí. Así que no solo se afirman como necios, sino que además cambian al Dios incorruptible y dador de la vida. ¿Sabes por qué? Por ídolos. Eso es el hombre. Yo voy a decir ídolos, enseguida empezamos en una etapa y no vamos a ir por ese lado, ¿no? Porque no vamos a enamorar más de lo que nos hemos enamorado de él. Pero el hombre es, Martín Lutero dijo, el reformador, Martín Lutero dijo, la mente del hombre es una fábrica de ídolos. Cambian al Dios incorruptible, cambian al creador por la criatura, cambian al Dios incorruptible por el hombre corruptible, es decir, por la imagen, por la ley, por el pensamiento que ellos tienen del hombre, de su concepto de Dios. Y muchos que están en la iglesia están adorando a cualquier Dios menos al Dios de la Biblia. No lo adoran. Y los hombres cambian al Dios por el humanismo y se hacen a ellos, a la humanidad, como el centro de todas las cosas, como el Dios de la vida, como los artífices de su propio destino, como los determinantes de su propia moral, como los dueños del mundo. Y ahora hay una mujer que hasta alienígena, dueña de los extraterrestres, ¿sabes? ¿No? Los legisladores de su propia ley. Los hombres cambian a Dios incorruptible por imágenes de criaturas corruptibles, simplemente ídolos. Y esto da lugar a qué cosa? La ira de Dios. Lean después el resto del capítulo, verso 24 en adelante, porque ahí se va a dar cuenta cuál es la consecuencia, cuál es el resultado, qué pasa. Es sencillo. Dice que incluso que Dios los entrega a una mente reprobada. ¿Cómo es posible que Dios haga eso? Es sencillo. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios ha provisto el camino, la vía, la solución, la vía de escape. Dios lo proveyó en Cristo Jesús. Pero si el hombre escoge ir en dirección contraria, Dios los deja a la merced de su decisión. Eso es lo que quiere hacer. ¿Y eso es lo que tú quieres hacer? I'm a gentleman. Just go ahead. ¿No?
Si una persona va enferma al doctor y el doctor le da la medicina, pero la persona decide no usarla y se complica más y muere, ¿era culpa del doctor? No. Y ese es el resultado, el desenlace. El pecado tiene cura. Hay solución a la condición del hombre, pero si el hombre escoge rechazar lo que lo puede salvar y curar, la enfermedad va a seguir su rumbo, su curso natural. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. ¿Dios los abandonó? No, Dios no los abandonó. Dios los dejó a la merced de la decisión que ellos tomaron. Así que cambian la verdad por su mentira, adoran las criaturas antes que el Creador y se revuelcan en pasiones vergonzosas. Verso 26 hasta el final, léalo para que vea una lista de pasiones vergonzosas que está pasando en el mundo. Es terrible. Y Dios entrega a los hombres a mentes reprobadas, mentes que son totalmente depravadas. Eso es lo que está diciendo. Dice incluso que esta palabra quiere decir perteneciente a no estar de acuerdo con lo que es correcto, apropiado o adecuado, con lo que se debe hacer sabiendo que es bueno hacerlo y no se hace. En otras palabras, a los hombres se les permite exactamente lo que elijan hacer y por tanto son esclavizados cada vez más, la depravación es cada vez más y su comportamiento tenebroso e inadecuado es cada vez más. Ahora, concluyo con esto, no quiero que pierda de vista lo que Romanos enfatiza, porque el asunto no tiene que ver solamente con la depravada condición del hombre. Antes de hablar esto, Pablo ha estado enfatizando una y otra vez, ¿qué cosa? El Evangelio. Sí, todo lo que hemos dicho es mala noticia. Por eso el Evangelio es buena noticia. A causa de la mala noticia hay una buena noticia. Por eso Pablo dijo, y hablamos de esto el domingo pasado, que no se avergüenza del Evangelio. Ni Pablo ni nosotros nos avergonzamos del Evangelio. ¿Sabe por qué? Voy a concluir con un verso al que no llegamos el domingo pasado, quedó pendiente. Verso 27 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y aquí está la buena noticia. El Evangelio es la revelación de la justicia de Dios. Aleluya. Ya estamos claros que el hombre tiene un serio problema y su problema se llama pecado, y el pecado lo tiene cautivo en comportamientos y actitudes que provocan la ira de Dios. El problema del hombre incluso es que piensa que él es justo, piensa que es lo suficientemente bueno, que camina lo suficientemente correcto, justo. Pero la realidad es que el hombre no lo es porque no es perfecto. Pero Dios sí es perfecto y Dios es perfectamente justo, por lo que Él no puede permitir que un ser imperfecto e injusto viva en su presencia. Y en su condición imperfecta e injusta, el hombre no puede tener comunión con Dios. Y la única manera en la que el hombre puede tener comunión con Dios es siendo declarado justo. Pero ¿cómo puede el hombre imperfecto ser declarado justo? El Evangelio tiene la respuesta. Alabado sea el nombre del Señor. El Evangelio es la revelación de la justicia de Dios. Revela cómo puede ser el hombre declarado justo y reconciliado con Dios. ¿Sabe cómo se activa? ¿Sabe cómo se llega a experimentar eso? Solamente por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Cuando una persona cree en el Evangelio, realmente cree que Cristo lo puede salvar, Dios toma, mire lo que hace la justicia de Dios. Dios toma la fe de esa persona y la cuenta como justicia. Alabado sea el nombre del Señor. La persona no es justa en sí misma. Todavía es imperfecta, todavía es corruptible y todavía no alcanza la gloria de Dios. Porque es un ser humano pecador, pero entonces cree que Jesucristo lo salva. Pone su fe y su confianza en Cristo. Y esa fe, ¿sabe lo que hace esa fe? Esa fe honra al Hijo de Dios y como resultado Dios lo acepta y cuenta la fe de esa persona puesta en Jesucristo, la cuenta como justicia, por lo tanto llega a ser aceptable para con Dios. Alguien dice gracias Dios, gracias papá, aleluya. Eso es justificación. Eso es lo que significa el Evangelio, ser justificado ante Dios. Pero no te hago crítico. No se trata solamente de creer para salvación y punto. Se trata de permanecer siempre creyendo. Debo continuar viviendo por fe desde el día en que creo para salvación hasta el último momento de la vida en esta tierra. Fe. Hay dos
afirmaciones ahí, dice por fe y para fe, y la otra dice y el justo por fe vivirá. Por fe y para fe quiere decir desde el principio hasta el fin, fe. Quiere decir que toda la vida del creyente ha de ser una vida de fe desde el principio hasta el final, de fe para fe, de fe en fe. Por lo tanto, la justicia de Dios se revela continuamente a través de toda la vida, desde el comienzo de la fe de una persona hasta el final de sus días. Fuimos salvos por gracia, por medio de la fe, continuamos viviendo de la misma manera, por gracia, por medio de la fe. Así vivimos. Por eso, lo tiene ahí en sus notas, nos toca a nosotros decidir cómo voy a seguir viviendo. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Comenzaré a vivir por fe? Quizás alguien necesita empezar a vivir por fe. Quizás alguien necesita continuar viviendo por fe. ¿En qué estoy basando la razón de mi esperanza? ¿En quién estoy esperando en la vida? Usted me ha escuchado decir varias veces que hay, y lo dije más temprano, que hay un estatus peor que el del impío. El impío dice no existe Dios, pero hay creyentes que saben que Dios existe, pero que viven como si Dios no existiera. Viven negando a Dios porque no viven en fe, viven negando a Dios porque no viven para la gloria de Dios, así que nos toca a nosotros decidir cómo voy a vivir cada día mi vida. ¿Cómo voy a vivir cuando el doctor me da una noticia que no es agradable? ¿Se me acabó la fe? ¿Me voy a tirar a morir y a desesperarme como quien no tiene Dios? ¿Me voy a desesperar porque los precios de la gasolina están que desesperan? ¿Porque no va a haber comida? Conozco un matrimonio. Ella tiene 80 años, él tiene 87 años. No tienen hijos, no tienen nietos y estaban deprimidos porque no había fórmula para beber. Yo sé que estaba sintiendo por lo demás quizás, ¿no? Pero tenía unos chicharrones ahí en la casa que era una maravilla. Hermanos, puede que escaseen muchas cosas en la vida, pero para el que tiene fe en el Dios soberano del universo, es rico abundantemente y sobreabundantemente. Yo les voy a terminar contando esta historia que es relevante, la he contado anteriormente, con este rápido. Yo era un joven pastor, estaba en el ministerio y un hermano de apellido Chapas estaba muy enfermo en el hospital, estaba en cuidados intensivos y yo como buen pastor fui a ministrarlo, jovencito. Y yo recuerdo que yo fui a ministrarlo a él en un momento en el que mi esposa y yo nada más teníamos a Mateo cuando aquello, yo creo. Estábamos pasando un tiempo, pero súper desafiante en nuestras vidas, durísimo, de escasez, de pruebas, era tremendo lo que estábamos viviendo. Y la verdad, yo estaba hasta deprimido. Pero cuando yo entro a ministrar a Chapas, que está en su cama, estaba consciente, y pongo a ministrarle la palabra y orar, yo le abro la Biblia para ministrarle en el Salmo 23. Y yo empiezo como buen pastor a ministrarle la palabra. Hermano Chapa, confíe. La Biblia dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y el Espíritu Santo me cogió por los pelos. Chapa lo cree, pero lo crees tú, al joven pastor, unido. Porque es muy fácil muchas veces dar una palabra, decirle levántate en el nombre de Jesús, pero cuando me viene a mí, entonces ¿dónde está la fe? Por eso la pregunta para reflexionar tiene que ver con eso. ¿Cómo voy a responder a lo que Dios me ha dicho hoy, lo que me dice siempre? ¿Cómo voy a responder a esta palabra? Hay una mala noticia, pero hay una buena noticia. ¿Cómo voy a responder en primer lugar a la buena noticia? Pero en esa buena noticia hay una cláusula que dice, porque déjenme decirle, esto es claro, dice,
El justo por la fe vivirá. ¿Quién va a vivir por la fe? El justo. ¿Quién es el justo? El que ya fue perdonado de sus pecados. Quiere decir que la fe para vivir, aquí no está hablando de la fe salvífica. No, está hablando de la fe para cada día. Por eso y de fe y para fe, mas el justo por la fe vivirá. Comienzas en fe, pero vives toda tu vida en fe. ¿Quieres ponerte de pie? Mire, pegó y todo. En fe, ¿quieres ponerte de pie? Para que no se lo olvide. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. ¿Cómo voy a vivir mi vida? Yo soy el pastor ungido para decirle a Chapa que con Dios no le va a faltar nada, pero yo estoy deprimido por lo que está pasando en mi vida. Eso, la palabra de Dios primero tiene que ministrarme a mí y primero tengo que abrazarla a yo. That's what I need to do. Para yo ser un comunicador efectivo. Viva por fe cada día de su vida. Usted comenzó la vida cristiana en fe, usted continúa su vida cristiana en fe. ¿Alguien dice amén? Vamos a inclinar nuestros rostros y orar. Padre, gracias por esta palabra esta mañana. Nuevamente, gracias por el regalo que son los padres. Gracias por el regalo que eres tú para nosotros como Padre. Gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de poder llamarte Padre y poder hacerlo con fe, sabiendo que nuestro Padre es el Dios que ha provisto la solución a la mala noticia, al problema del hombre, y que esa buena noticia un día nosotros la creímos y ahora nosotros te pertenecemos a ti. Y Señor, perdónanos por las veces en que nosotros nos hemos encontrado en alguna actitud reteniendo la verdad, cuando, Señor, lo hacemos incluso injustamente, callándonos la verdad en vez de compartir la verdad. Ayúdanos Señor, a no vivir de esa manera, agradarte a ti en todo y hacer canales de la palabra, hacer instrumentos para llevar la palabra y no muros a la palabra. Y Señor, ayúdanos a vivir por fe cada día de nuestras vidas. Señor, queremos vivir para ti. Tú eres real, tú eres existe, tú nos has perdonado, tú nos salvaste, tú eres el Dios de la vida, tú eres el creador del universo. Tú eres el que has prometido grandes y maravillosas promesas, has dado para nosotros, Dios. Ayúdanos a responder en fe al Evangelio y ayúdanos a vivir en fe por la gracia del Evangelio. Te rogamos estas cosas y, Señor, ahora te pido que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de los aquí presentes, con cada hogar aquí representado y con todo el pueblo de Dios, ahora y por los siglos de los siglos. Amén y amén. El tiempo ha pasado, vaya con Dios.